El Museo del Vaticano, como es por dentro, su propio equipo de fútbol. A ver si el Papa sale por la ventana, logramos entrar a la basílica. Y así es la entrada al Vaticano, al menos por la que yo estoy entrando. Como por decirlo de una manera, en este momento estamos en Italia y al pasar por esas columnas ya estaríamos en el país del Vaticano. Les voy a mostrar el grosor de las columnas. Mi mano, yo, y de estas hay un montón. Es bastante claro el alto volumen de gente que hay para ingresar, ya que vienen personas de todas partes del mundo. Bienvenidos ahora sí al famoso Vaticano, el país más pequeño del mundo, pero con la iglesia católica más grande del mundo. Está ubicado dentro de Italia. Esta plaza tiene forma de cerradura donde insertas la llave para que más o menos le demos forma desde aquí. Todo esto es el círculo y hacia allá está la parte que va a dar como al rectángulo de la cerradura. Aquí habitan 800 personas, hay más turistas que habitantes. Llegamos al Museo del Vaticano, entonces les voy a mostrar cómo es por dentro. Esta vez sí entramos, sí pagué para entrar a algo, así que vámonos. Tienen unas esculturas de algunos ángeles y yo de hecho honestamente nunca había visto la estructura que utilizaban para elaborarlas y que sean firmes. Acá unas cabezas de unas esculturas que probablemente fueron bastante grandes, pero vean la comparación de la cabeza de una persona con estas cabezas. Este techo se parece al que está en el anfiteatro en Costa Rica. Ya salimos del museo. En esta sección de acá tenemos ese fondo con esa gran bellota. De este lado, esta esfera que fue un regalo de un artista al Vaticano. Y de aquel otro lado, otra sección que ya vamos a ir a investigar. Para el día de hoy de Roma se esperaba lluvia, pero aquí estamos con el chonete Aesthetic contra sol. Hay varias telas con dibujos varios de cosas bíblicas y por ejemplo la Última Cena con un tamaño de 5 metros de altura y 10 metros de largo. Fue una donación en los años 1500 por Francis, el rey de Francia de ese entonces. Y estas pinturas de por acá no son ya en tela, estas sí son hechos en lienzo, igual de los años 1500. Aquí todos los techos son mega super duper cool.
Bueno, aquí ya se escucha más escándalo. Pero aquí la regla es camina sin detenerte. Por lo menos si nos dejan tomar fotos, porque hay una parte donde no se va a poder. Estas ventas siempre significa que el recorrido terminó. Otro dato curioso es que la seguridad del Vaticano es propia. Los soldados de la seguridad no son italianos, sino que son enviados por Suiza. El Vaticano tiene su propio equipo de fútbol, su propio uniforme. Vine un domingo de nuevo para enseñarles cómo es un día de misa. Ya hubo una procesión. Y estamos a punto de ver si nuestro amigo el Papa sale por la famosa ventana por la que siempre saluda. Siempre con el bulto aquí adelante, anti-pickpocket. De hecho, hoy sí tuvimos que pasar igual por entre las columnas, pero sí había seguridad y detectores de metales y guardias y demás. Cari fratelli e sorelle, buona domenica di questo incontro che diventa un dialogo con gli orecchi del corpo e con quelli del cuore. Bueno, ya terminó la misa que nos dio el Papa y duró 11 minutos. Buenas, bonitas y baratas noticias. Logramos entrar a la basílica para que no me digan que yo no entro a nada. Está bonito porque está en español. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Eso que les acabo de presentar, con 4 columnas, es donde se colocan para dar la misa, lo cual, si lo ven contra el tamaño de las personas, es masivo. Vean el material de las cosas de esta columna, que es como en mi ignorancia, un mármol rojo, de esta pared, que es como un mármol blanco. El material de las esculturas, vean de cerca. De este de aquí, que es la base, que también es como una especie de mármol negro. Cualquier cosa me corrigen. El material del piso. Bueno, aquí hablo bajito, como en casi que todas las iglesias. Sí se escucha a la gente hablando, pero para ser tanta gente se escucha que todos hablan bajo. Obviamente, más aún si están en misa. Ahora, de hecho, fui a intentar entrar al resto del país del Vaticano, no solo a la iglesia, porque sí tiene más que solo esta iglesia. Y los oficiales me dijeron que no se podía, solo como que con guías y solo a los jardines, a menos de que sea ciudadano, y ya. Entonces, bueno, lo intenté para ver qué más había. Reforzar que para entrar aquí no se necesita el pasaporte. Y bueno, me despido de este día al lado de este obelisco. Muchísimas gracias por haber visto este lindo video. Espero que les haya gustado. Bye.